historia dentro de la tragedia. Los tártaros en Crimea se revuelven. Devlet-Giray, su líder, avanza hacia Moscú. Iván IV envía tropas, pero todas son rechazadas. Los tártaros incontenibles. Y aquí Iván IV hizo gala de una de sus famosas costumbres, la cobardía. Ya había demostrado en anteriores batallas que no era muy propenso a entrar en combate en primera línea. Y aquí, ante el temor de que llegaran los tártaros, huye hacia Inglaterra. Él mantenía muy buenas relaciones comerciales con Inglaterra. Incluso llegó a pedir la mano de Isabel de Inglaterra, Isabel I. Es curioso, pero sí la pidió. Esa mano fue rechazada. Hay quien dice que si Isabel hubiese aceptado la mano de Iván IV el Terrible, no se llamaría el Terrible, sino el apesadumbrado. Pero Iván IV opta por el exilio y se larga. Los tártaros llegan a Moscú, ponen el sitio e incendian Moscú, el terrible incendio de Moscú. Una de las páginas más oscuras de la historia de Rusia. Los tártaros entraron en la ciudad. La matanza fue terrible. 60.000 personas en los combates. Dicen que más de 1 millón con las hambrunas e incendios posteriores. Parecía todo perdido. Pero los oprochniki se reúnen con la gente de la Semnina y deciden conformar batallones, un nuevo ejército, bien unido, bien conformado, bien equipado, que pone oposición a los tártaros y los expulsa, los vence. Lo consiguen a pesar de todo. Iván IV, que ya estaba firmando su testamento en Inglaterra, se entera y vuelve victorioso. Su guardia negra le está esperando. Iván IV es aclamado por sus guardias negros. Pero eso sí, la gente de la Semnina, la gente de la nobleza, le impone algo. La Prochnina debe ser disuelta, los oprochniki también. Esa guardia negra, esa auténtica guardia de muerte, debe ser disuelta. Y aquí ponen fin a 8 años de terror y de pánico. Iván IV accede porque, bueno, al fin y al cabo ya se estaban volviendo muy peligrosos. Eran tiempos muy difíciles. Mucha mortandad entre los rusos. Se habla de centenares de miles de muertos en el periodo de vigencia de Iván IV el Terrible. Los polacos seguían hostigando en Livonia. Stefan Batory estaba ya muy integrado y muy dispuesto a poner fin a las ansias expansionistas de Iván IV. Hay un periodo indeciso en 1575 donde parece que va a dejarlo todo Iván, pero no termina de dejarlo. Sigue entregado al vicio, a la perversión, llega a afirmar, muy ufano, que él solo había desvirgado a más de 1000 doncellas. Y lo que es peor, que después se había deshecho del fruto de esas 1000 doncellas, de los hijos. En 1581, uno de los episodios más sangrientos de Iván IV el Terrible. Porque qué cosa hay más sangrienta que matar a un propio hijo, ¿verdad? Su primogénito, Iván Ivanov. En un arranque de rabia, en una discusión, Iván IV coge uno de sus bastones, terminado en punta de hierro, y lo impacta contra el cráneo de su propio hijo. El resultado, fatal, la muerte. Dicen que Iván IV se arrepintió enormemente de esto, pero ya lo había hecho. Se había quedado sin primogénito, se había quedado sin sucesor, su propio padre le había matado. Eso en 1581. El fin estaba próximo, pero antes, una de las páginas brillantes dentro del reinado de Iván IV, la conquista de Siberia. Hacía años que Iván IV había dado derecho, había dado permiso a la familia Strogonov para las relaciones comerciales en aquella zona. Eran tratantes de pieles, mercaderes de la piel. Iván IV ambiciona poseer Siberia. No se conocían las fronteras, no se conocían los límites. Y eso para un megalómano era demasiado apetitoso. Así contrata a un cosaco. Ya sabéis que los cosacos eran una especie de casta de guerreros libres que huían de los territorios donde estaban los boyardos, donde estaba la nobleza, y hacían de la suya, sobre todo en Ucrania. Se movían a sus anchas en territorio de nadie. Y eran estupendos guerreros. Iván IV contrata a Umag Timofey, y este, con 840 cosacos, inician la conquista de Siberia. Llevan muchísimas armas y se enfrentan a los que allí habitan. Y los que allí habitaban no tenían ninguna arma, que no fuera una flecha, un arco,
una lanza, una espada. En cambio los cosacos llevaban rifles. La conquista es propicia. Iván IV está muy agradecido a Umag, le regala una armadura, que por cierto sería nefasta porque un año después, vadeando un río, el cosaco se ahogó víctima del peso enorme que tenía esa armadura. Así que, de manera indirecta, Iván IV se quitó un héroe de encima. Tiempos terribles, ¿verdad? En 1584, el 18 de marzo, moría Iván IV el Terrible. Llevaba 2 años de sopor, de terribles sopores. Nadie sabía a qué atribuir esos sopores. Envuelto en ese sopor, la verdad es que el pueblo ruso agradeció mucho esa situación, porque supongo que hubo menos ajusticiamientos. Pero víctima de ese sopor, muere Iván IV. Dicen que el último día todavía alcanzó la lucidez necesaria para entonar cánticos y pedir su tablero de ajedrez. Cuando situó las piezas en el tablero, antes de iniciar el primer movimiento, Iván IV se estremeció y cayó de espaldas muerto. Mucha gente respiró aliviada. Había terminado el terror. Siglos más tarde, al encontrar los restos óseos de Iván IV el Terrible, se intentó averiguar cómo era la cara, cómo era la faz de aquel que había sido tan nefasto para la historia de Rusia. Se empezó a reconstruir, y efectivamente, un rostro lánguido, como él era. Desde niño había comido muy poco, un aspecto muy lánguido, una nariz prominente, barbas y cabellos. Pero algo llamó la atención a los expertos, a los científicos, y es que entre los huesos se encontraron enormes restos de mercurio. Efectivamente, Iván IV tenía la sífilis, como todo el mundo sabe. Bueno, la sífilis y todo el catálogo de enfermedades venéreas de la época. Y en aquellos tiempos, en el siglo XVI, el mercurio era el mejor tratamiento, al parecer, para combatir las enfermedades venéreas. Y como se sabe, el mercurio procura estados alterados de la consciencia, también alteraciones neurológicas. Es decir, que podemos ver a un individuo como Iván IV pasando de la euforia al pesimismo más terrible. Claro, al parecer el mercurio tuvo mucho que ver en ese asunto. Así que la locura de Iván IV vino posiblemente por el mercurio y por la sífilis, claro. En la Europa occidental decían que el imperio del mal se había asentado en Rusia y que el mensajero, el vehículo de aquel mal, era Iván IV. Fijaos cómo estaba la situación. Isabel I en Inglaterra. En nuestro país, por ejemplo, pues el emperador Carlos I de España, V de Alemania, y luego su hijo Felipe II. Los turcos estaban en el otro lado. E Iván IV aparece entre todos estos. El siglo XVI es complejísimo, es además fascinante poder estudiarlo, y sobre todo cuando aparecen figuras como la de que fue considerado fue el primer zar. Después de él, ¿qué llegó? Pues el último de la dinastía varega, Fiódor, su hijo. Lo que pasa es que Fiódor tenía debilidad mental, era un enfermo, y rápidamente fue asesorado por los de siempre. Fiódor fue destituido por su cuñado. Había otro hijo, Dimitri. Lo que ocurre que a Dimitri no se le permitió ser heredero porque no estaba dentro de lo que se consideraba la legalidad. Iván IV se casó 7 veces, pero entonces las leyes decían que sólo serían considerados legítimos o aspirantes a herederos los provenientes de los 3 primeros matrimonios. Por tanto, Dimitri quedaba fuera. Y todos aprovecharon de Fiódor, el último de la dinastía varega. Como ya os he dicho, en 1613 llegaría de nuevo la genealogía Romanov y el zar Miguel sería proclamado. Pero hasta entonces, terribles conflictos civiles, guerras intestinas, la constante en Rusia. Hoy hemos dedicado nuestros pasajes de la historia a este personaje tan tremendo llamado Iván IV, el feroz, el terrible, el imponente.